Hace muchos años las fotos en las que se veía el logo de la NASA eran así. Y en los últimos años se transformaron en esto. Me da la sensación de que es literalmente el meme del perrito. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es innegable que hay una tendencia a utilizar el logotipo de la NASA en productos cotidianos. Lo vemos en todos lados, o en muchos más lugares de los que debería estar, porque no vemos un transbordador espacial todos los días, o al menos yo. Pero sin duda está presente en muchísimas marcas de ropa, como ser Adidas, Nike, Vans, por nombrar alguna. La estética de la NASA está de moda, y la razón de esta tendencia aeronáutica te lo voy a contar en este video. Entre los años 1955 y 1975 aproximadamente, durante 20 años, tuvo lugar la llamada carrera espacial. Una puja entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quién podía conquistar primero el territorio espacial. Bueno, no sé si es territorio porque no hay tierra, sería el espacio espacial tampoco, el espacio. ¿Y a qué nos referimos con la conquista del espacio? En ver quién era el primero en explorar el espacio exterior con satélites artificiales, en ver quién era el primero en enviar humanos al espacio y en ver quién era el primero en enviar humanos a la superficie lunar. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó con éxito su primer satélite artificial, el Sputnik 1. Un nombre que hoy en día nos suena bastante familiar. Y es que justamente la vacuna recibe el nombre del satélite porque Rusia fue el primer país en poder registrar una vacuna contra el coronavirus en agosto del 2020. Así como también, años antes, Rusia fue el primer país en poner en órbita un satélite artificial, haciendo alusión a que Rusia nuevamente es el primer país en conseguir un logro científico de semejante magnitud. Pero volviendo al tema espacial, casi 4 meses después, el 1 de febrero de 1958, Estados Unidos logra poner en órbita su primer satélite, el Explorer 1. Para 1959, la NACA, NACA, National Advisory Committee for Aeronautics, o en español, Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, se transformó en una agencia que abarcaría tanto la exploración espacial como la aeronáutica de Estados Unidos y le transfiere todas sus operaciones de investigación a una nueva agencia llamada NASA. La National Aeronautics and Space Administration, también conocida como NASA, que significa Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, lógicamente en español, porque si no sería ANAE. La NASA actualmente es la agencia gubernamental estadounidense encargada de la administración aeronáutica y aeroespacial. Una definición muy de Wikipedia. Básicamente, la NASA se encarga de todo lo que sucede en el territorio o en el ámbito espacial. De ver si la Luna es habitable cuando terminemos de romper el planeta, de examinar si hay agua en Marte, de verificar de qué tamaño será el próximo asteroide que nos amenace, o de comprobar si efectivamente existe la vida extraterrestre. Pero hablemos un poquito de diseño, porque creo que estás acá para eso. El primer logo que se conoce tiene un diseño muy tierno, hecho por James Modarelli, un ilustrador del Centro de Investigación Lewis en Cleveland, Ohio, en conjunto con Harry Devoto, encargado de la sucursal de gráficos y exhibiciones del Centro de Investigaciones Ames. Este diseño tuvo muchas instancias y evoluciones antes de su versión final, porque tenía que ser aprobado nada más y nada menos que por el POTUS, el presidente de los Estados Unidos. Es la cuenta de Twitter así, no le estoy diciendo que es una plana. En ese momento, Eisenhower. El diseño incluye una forma circular requerida por todas las insignias gubernamentales, con un círculo exterior que encierra las palabras National Aeronautics and Space Administration. Tiene también lo que vendría a simbolizar el espacio, con el fondo azul con estrellas que no simbolizan ninguna constelación en particular. Un planeta que representa la Tierra, un satélite espacial que tampoco representa ningún cuerpo celeste puntual. Y por último está esa forma de color rojo. Modarelli se inspiró en la forma de un avión supersónico con la punta de la nariz combada y torcida hacia arriba, que estaba en exposición en uno de los centros de investigación. En el diseño, esta forma representa
lo que vendría a ser la aeronáutica. El dato llamativo es que esa curva está invertida. En el diseño original se lo puede ver con más intención de avión, pero a la hora del export final, digamos, quedó invertido y nadie sabe muy bien por qué. Una vez aprobado, el diseño final estuvo en uso muy poco tiempo, porque la misma agencia decidió crear un logo mucho más simple que pudiera funcionar como una marca más descontracturada e informal, y que a pesar de los años y los rediseños sigue vigente hasta el día de hoy. El rediseño estuvo nuevamente a cargo de Modarelli y mantiene la esencia del anterior, pero lo moderniza y elimina algunos detalles. Agrega la palabra NASA en unos pesados caracteres serif de color blanco. El círculo azul sigue representando el espacio, pero por ser azul y por ser redondo podría también representar al planeta. Esta insignia recibe el nombre de albóndiga. Es el logo que probablemente más hayamos visto de la NASA, y un dato muy curioso es que en 1969, con la llegada del hombre a la Luna, los astronautas del Apolo 11 pusieron una especie de placa conmemorativa con una frase escrita en futura y abajo se leían los apellidos de Armstrong, Collins y Aldrin y sus firmas junto a la firma del presidente Nixon. Lo llamativo es que el logo de la NASA no aparece en ningún lado y aparece esa representación del mundo, de una especie de planiferio, que a mí me sacaron un poco al logo de la FIFA. Que tal vez está bien, ¿no? Poner del planeta del que venís, porque si alguien lo ve y es de otro planeta, ¿por qué pondrías el logo de una agencia gubernamental y no de tu planeta? Pero es que tampoco el planeta tiene un logo. En la década de 1970, el presidente Nixon, junto al NEA, Fondo Nacional de las Artes, promueven una iniciativa para la mejora del diseño de Estados Unidos. Bajo este programa se rediseñaron más de 45 agencias federales y nacionales de Estados Unidos, como ser el Servicio de Parques Nacionales, la Agencia de Protección Ambiental y el Servicio Postal de Estados Unidos. Bain and Blackburn fue uno de los 10 estudios que hizo una propuesta para el rediseño del logotipo de la agencia espacial. La pregunta más importante a responder era cómo representar correctamente una agencia o una organización tan apuntada al futuro. El dúo de diseñadores acordó que la clave del rediseño estaría en el nombre NASA. Blackburn llegó a llamarlo el único asset, el único elemento que no podía ser modificado. El resultado final apuntaba a ser como de otro planeta y buscaba tener esa estética futumodernista. Y es allí donde nace el NASA Worm o gusano de la NASA. Ese logotipo tan característico que vimos muchísimas veces, que da esa sensación de futurismo, de modernismo, de avance, de complejidad, de lo que representa la NASA en sí. Obvio que un cambio tan grande y significativo, estamos hablando del rediseño de una agencia nacional, de las más importantes tal vez, no le iba a gustar a todos. Y durante el desarrollo, el rediseño, desde Bain and Blackburn tuvieron que salir a aclarar varias veces su trabajo, a argumentar lo que estaban haciendo. En palabras de Bruce Blackburn, uno de los diseñadores, el logotipo anterior no era capaz de lidiar con la tensión renovada que la NASA estaba recibiendo luego del aterrizaje en la Luna. Richard Dane agregó: la albóndiga era complicada, difícil de reproducir y estaba cargada de imágenes de Buck Rogers. Claramente nació el síndrome clásico del aviador, donde la exageración y la fantasía dominaron la lógica y la realidad. Nuestra propuesta es todo lo contrario: limpia, progresiva, se puede leer desde a una milla de distancia y es fácil de usar en todos los medios. El nuevo logotipo era el elemento central de la comunicación de la agencia y se valía por sí mismo. No necesitaban ningún otro elemento para funcionar bien. El diseño se carga a todo lo que había: el círculo azul, la curva en forma de V, las estrellas, el planeta, la órbita, dejando solamente la palabra NASA, a la cual le cambia la tipografía con unos trazos de ancho constante, con las A intervenidas, tal vez, si nos ponemos un poco poéticos, para reforzar el concepto de verticalidad. Las letras NA, SA no tienen ornamentos, serifas ni ningún otro elemento que las complejice. Son su forma más sencilla, más simple. Dane and Blackburn no solo crearon el logotipo, sino que también hicieron ilustraciones y ejemplos sobre cómo el logo debería funcionar en prácticamente cualquier ámbito.
demostrando que el sistema de identidad de la marca estaba bien pensado. Y vos que te quejas de que no encontrás un mock-up de una botella, a ponerse a dibujar. Este fue un programa de diseño coordinado e integral, no solo otra insignia ornamental para pegar en una multitud de productos diferentes. Según Blackburn, todos tienen una idea de cómo hacer que algo como esto sea mejor de lo que es, lo cual tiende a diluir el poder del original. Y la verdad es que tiene razón. Sin una guía de estilo es muy fácil romper el sistema que está creado. Algo parecido a lo que pasó con el logotipo de Star Wars, que dejo por algún lado de acá el video para que lo puedas ir a ver. Por eso era necesario un estándar, una guía de estilos clara, donde nadie pudiera dudar de su uso, un manual de consulta para cualquier tipo de aplicación que se necesitara hacer. Algo que contemple el uso en un cuaderno y en un transbordador espacial. Más que un manual de marca, era un libro de reglas, de lo que sí y de lo que no. El título que adquiere la guía de estilos es Manual de Estándares Gráficos de la NASA. El documento es básicamente un libro de 90 páginas, repleto de ilustraciones, de ejemplos y de textos que explican cómo la agencia debe implementar el diseño y todos los elementos que acompañan su sistema gráfico. Incluía prácticamente todo. Hoy el manual se puede conseguir en internet gracias a que en 2017 hubo una campaña de Kickstarter que recaudó casi $1 millón para reimprimir 10.000 copias del documento. De igual manera está gratis en PDF de manera oficial por si lo querés consultar. El manual originalmente estaba encerrado en 3 carpetas anilladas con páginas desplegables para facilitar la referencia. Incluía una documentación muy detallada sobre lo que se podía y sobre lo que no se podía hacer con la nueva imagen gráfica de la NASA. Cómo usar el logotipo, la paleta de colores y sus combinaciones posibles, los usos incorrectos del logo, la grilla de construcción, una especie de templates para que las imágenes pudieran ser reproducidas directamente desde ahí en diferentes tamaños, muestras del color rojo correcto, recortables para que sea más fácil comparar al momento de pintar el logotipo en cualquier superficie, papelería a una tinta y a color, comunicados, Helvetica Medium y Futura Demi Bold como tipografía sans serif y Garamond Bold y Times Roman como tipografía serif, cada una con su propósito específico, folletos y publicaciones técnicas, pósters, grillas, cómo construirlas, cómo aplicarlas en portadas y en interiores, señalética, qué color aplicar según el color del vehículo, disposición y distancias entre elementos, márgenes y tamaños de la identificación del vehículo y hasta aplicaciones en uniforme. Sin dudas, Dane y Blackburn abarcan todo tipo de aplicaciones posibles y se nota que es un trabajo que está bien pensado y que hay un proceso detrás, que no fue algo al azar, algo aleatorio. No sé si viste el video de Ford, estoy recomendando muchos videos hoy. No sé si viste el video de Ford, pero el final es un poco parecido a lo que pasa con este. A pesar de todos los argumentos dados para el uso y para la aplicación de esta nueva marca, en 1992 fue sacada de circulación. Según el nuevo administrador de la NASA, Dan Goldin, los empleados de la agencia no querían el gusano y se habían recibido quejas sobre la incompetencia y la falta de proyección. Aparentemente no era solo un cambio estético, sino de vibras, digamos. Se dice que gran parte de la objeción del gusano es que estaba relacionado con la tragedia del Challenger en 1986 y la falta de entusiasmo en el programa espacial a raíz de ese evento. El personal más veterano de la NASA recordaba la Albóndiga con cierta nostalgia, con cierto cariño, ya que representaba a los días de Apolo, una época bastante más dorada para la agencia. El problema escaló tanto que Mina Bright Berryman, directora del programa que proponía los cambios de diseño a nivel nacional, dijo que el gusano no es simplemente un logotipo, sino una parte importante del programa integral de estándares visuales de la NASA. La verdad es que a Goldin le importó muy poco eso y igualmente lo retiró de circulación. Al anunciar el regreso de la albóndiga, el logotipo que había funcionado entre 1959 y 1975, le dijo a los empleados que no empiecen a tirar gusanos a la basura, que no empiecen a tirar toda la papelería que estaba, que no empiecen a pintar albóndigas sobre gusanos, ¿se entiende? Porque convertir un transbordador de gusano a albóndiga costaría unos $400.000. Lo que dijo Goldin, que es lo más lógico, es que el cambio iba a ser progresivo. O sea, bueno, a partir de ahora todo lo nuevo lo empezamos a hacer con
la insignia nueva o anterior con la albóndiga, con la azul, con la antigua. Michael Bierut comparó hace poco a la albóndiga con el gusano y dijo para New York Times que según cualquier medida objetiva, el gusano era y es absolutamente apropiado y la albóndiga era y es un desastre de aficionados. Ahora, vos me decís, Ezequiel, tenés puesta una gorra en la que está el gusano. ¿Por qué? Está el gusano, ¿no? Sí. Porque no podía ser de otra forma y vivimos en la era del diseño nostálgico, en donde muchas marcas vuelven a sus diseños retro. En abril del 2020, la NASA lanza un posteo en redes sociales comunicando que el gusano está de vuelta. The worm is back. Pero no como una marca principal, sino como un elemento ahí dando vueltas, un elemento más secundario, algo más como decorativo. Ya vimos todo el potencial que tenía el rediseño, ¿no? Y creo yo que si estaba pensado para funcionar bien en un transbordador espacial, ¿por qué no puede funcionar en una imagen de perfil de TikTok? A mí particularmente, y esto es 100% opinión, un poco me decepcionó el video que hicieron de presentación, que la parte original está buena, está bien, pero lo nuevo es un template descargado, es súper impersonal, súper genérico y está hecho con una plantilla. Está hecho a partir de una plantilla de After Effects que probablemente sea gratis. Y el video se llama The Worm is Back y termina con la albóndiga. ¿Dónde está de vuelta? Que en los últimos años haya explotado la cantidad de productos que utilizan la marca de la NASA no es casualidad. Es consecuencia de esto que decíamos de un diseño nostálgico que representa una época en la que fuimos muy felices. Capaz nuestras infancias para quienes nacimos en los 90. Es consecuencia de la nostalgia de las que muchas marcas deciden basar su comunicación actual. Por ejemplo, Burger King volvió a su logotipo antiguo, Polaroid saca nuevas líneas de cámaras instantáneas basados en los modelos originales, Kenner volvió a sacar al mercado muñecos con diseños antiguos. Tal vez de alguna forma representa la infancia y el no querer soltarla. Y no sé si es únicamente algo de la NASA, porque también hay muchas remeras de Coca-Cola y de Kodak dando vueltas. Tal vez es porque de chicos todos quisimos ser astronautas, o porque crecimos viendo Alf, Star Wars, Star Trek, Volver al Futuro, con una exageración de la ciencia ficción a partir del Apolo 11. No sé, tal vez lo estoy llevando demasiado profundo y no tiene nada que ver. Pero la realidad es que son muchas las marcas que utilizan elementos de la NASA. H&M, Zara, Adidas, Vans, Nike, Alpha Industries, Coach, Puma, Paxun, Aeropostale, American Eagle, Urban Outfitters, Forever 21, Versace, Kenzo, Balenciaga y otras que ni siquiera son de ropa, como Lego, por ejemplo, que tienen muchos productos con la NASA. Seguramente a esa lista le faltan muchas marcas, así que si sabes de alguna más, déjalo en los comentarios. Es más, hasta Ariana Grande hizo uso de esa marca con la canción NASA. Alexa, reproducí NASA. I'ma need space, I'ma need space. Hey. Ahora, ¿por qué todos pueden utilizar el logotipo de la NASA? Lo que pasó es algo maravilloso. Básicamente, los derechos de uso están liberados. Porque la NASA no es una marca comercial, sino que es una agencia gubernamental. Es decir, cualquier empresa prácticamente puede utilizar la imagen de la NASA para sus productos o en sus productos. Y sin tener que pagar nada. Lo único que hay que hacer es mandar la solicitud y los diseños a la oficina de Washington, que hay una división que se encarga de eso, para que la agencia apruebe los usos. Bert Ulrich, de la oficina de comunicaciones de la NASA, dijo que básicamente cualquiera puede hacer una solicitud y luego lo revisamos y nos aseguramos de que las identidades se utilicen correctamente, es decir, de acuerdo con nuestras regulaciones y restricciones estrictas sobre el uso de cualquiera de los identificadores, emblemas o dispositivos de la NASA. La única condición es que la empresa no diga que es una colaboración con la NASA, porque no lo es. La NASA no está proponiendo nada en el proceso, solamente está dando su imagen. Lo más llamativo de todo esto es que la NASA no ve un solo dólar, no hay regalías, no hay comisiones, y de vuelta es que es un logo del gobierno y no una compañía privada. Es como, digamos, ponerse una remera de la FIP.
Cuando nos ponemos alguna prenda, de algún modo estamos haciendo publicidad gratis. No porque yo crea que voy a influenciar un montón de gente con una remera que me ponga, pero si muchos de nosotros empezamos a usar remeras con ciertas marcas, en el mercado eventualmente van a haber más de esas prendas, oferta y demanda. Y es lo que pasa con la NASA y con los logos de marcas retro. Que creo que la ganancia más grande para la NASA en todo esto es que se hable de la agencia y no tanto el rédito económico, que de hecho no existe. Así que eso ha sido el video de hoy. Me gustaría saber tu opinión sobre si es una movida de marketing, si es simplemente algo que está de moda y ya. Te leo en los comentarios. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima con un nuevo video. Hasta chau.